Bienvenido a tu programa Ciencia Forense. Hoy tocaremos el tema de simulación y la complejidad que hay detrás de la simulación. Desde el punto de vista forense hay dos áreas importantes. Una parte penal muy grande, una parte civil inmensa y otra parte administrativa. También contaremos con la presencia del doctor Moisés Ponce Malaver. El doctor Ponce Malaver es un psiquiatra forense de amplia trayectoria y es actual presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Legal. Y así empezamos, Ciencia Forense. Antes de comenzar, quiero explicarte una situación muy particular que no tiene nada que ver con realmente el tema de simulación. Me estoy refiriendo a un sesgo cognitivo, donde personas que no tienen suficiente información o suficiente formación tienen problemas en valorar esos puntos referentes a otras personas. Acompáñame a que veamos juntos lo que significa el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger. Este es un sesgo cognitivo, según el cual los individuos con escasa habilidad o conocimientos sufren de un sentimiento de superioridad ilusorio, considerándose ellos más inteligentes que otras personas, incluso más preparadas, midiendo incorrectamente su habilidad por encima de lo real. Nosotros continuamos con el programa. Hoy estamos con el doctor Moisés Ponce Malaver. Dentro de un momento voy a compartir con ustedes la entrevista que le hicimos referente a la simulación. La simulación en realidad se ha visto en todas las culturas, en todas las épocas, en todos los gobiernos, en todas las circunstancias. Te preguntarás, ¿que la simulación solo la hacen algunas personas? No. La simulación es algo que lo tenemos dentro todos los animales. Te voy a dar un ejemplo. Un ave va a conquistar otra ave. Despliega sonidos y modificaciones de su estructura, haciéndose más grande aparentemente, justamente simulando eso. Pero no solamente lo hacen las aves. Las damas se pintan la boca para simular. Los caballeros, bueno, a veces la barba, las canas, para simular. Tú dirás, bueno, entonces, ¿dónde está el límite entre lo sano y lo enfermo? Que el límite está en el tipo de ganancia que se busca. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué nos dijo el doctor Moisés Ponce Malaver referente a este tema. Buenas noches, otra vez con ustedes. Ahora estamos con el doctor Moisés Ponce Malaver. Él es psiquiatra forense, actual presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Legal, y lo recibimos acá. Moisés, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, David. Buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. Moisés, hoy queremos hacerte preguntas vinculadas a la simulación y con todo lo que esto vincula a el delito y las modalidades de simulación. Cuando una persona simula, ¿qué busca? Dos cosas. Primero, evadir una responsabilidad y segundo, obtener una ganancia secundaria. Bien. La responsabilidad en el campo penal, por ejemplo, y la ganancia secundaria en el campo laboral, por decir algo. Danos algún ejemplo cómo con simulación podría eludir algo. Por ejemplo, si yo digo,
que tengo una fobia y a las explosiones, por decir un ejemplo, o a los sonidos agudos, no podría ir a la guerra. Ya, se acabó. Se acabó Ya, la- ni hacer servicio militar. Si yo digo que tengo, por ejemplo, claustrofobia, ya no podría estar en un convento, por decir así. Bueno, pero eso tampoco es obligación, ¿no es cierto? No, en un cuartel, en un hospital. Ya. ¿No? Ahora, la ganancia secundaria. Yo puede que sufra alguna lesión en el trabajo y digo que ya no puedo trabajar y por lo tanto quiero que me den de baja y me paguen una pensión por haber sido lesionado en el trabajo. Una reparación civil de Una por reparación vida, una civil. jubilación anticipada, más una cosa por lesiones realmente incapacitantes. Así es. Bien. Ahora, ¿cómo una persona especializada en la parte forense podría detectar? Es decir, ¿qué es lo que busca o qué hay detrás de sus preguntas para buscar esa potencial simulación? Bueno, lo que buscamos nosotros ahí es establecer lo certero de las afirmaciones de las personas. La veracidad. La veracidad. ¿no? Bien. Entonces, la verdad obviamente está en relación a la realidad y la realidad es demostrable. Entonces, nosotros, si la persona dice, por ejemplo, que tiene un dolor de cintura, por ejemplo, nosotros conocemos pruebas para probar si esa persona efectivamente siente dolor o no en esa zona. Bien. Si la persona me dice que está viendo, se me ocurre a mí, un elefante color rosado, la persona tiene que decirme las características de lo que está viendo, que yo sé si corresponden o no a las características de una alucinación. Entiendo. ¿Cierto? O sea, tienes que ir descartando Así es. algunas partes para que tu observación esté más pura y dirigida a descartar lo que primero es fácil de descartar en este caso. Así es. Ese es uno, ¿no? Entonces, el tratar de ver con la realidad. Segundo, ver la coherencia o no del relato. Ahora, cuando un relato es demasiado coherente, ¿no te suena como aprendido? Así es, porque es una novelita. ¿No es cierto? Entonces, cuando la persona normalmente no lo aprende por capítulo lo que pasa, sino se acuerda de unas cosas, luego se recuerda de otras, etcétera, y hace un relato un poco distorsionado, entre comillas, o no ordenado, no está ordenado, ¿ya? Comparado del que hace un relato, que es una forma de simulación o mentira, en donde es como novela, por capítulos, y que no se puede alterar. De tal manera que si uno le cambia el orden de las preguntas, esta persona no sabe contestar, porque se pierde. Claro, porque en otras palabras, su aprendizaje inicial es sobrepasado por el desorden de sus preguntas, porque él sabe una novela y tiene que contestarte más o menos como aprendió esa Así es, simulación. en cambio, aquel que ha vivido la situación o lo está viviendo, no importa el ¿Cómo orden de le la pregunta, pregunte? Porque va a responder lo que está pasando, ¿no es cierto? Hay algo más, ¿no? Generalmente las personas que están diciendo la verdad, ellas mismas se autocorrigen. Ya. Por ejemplo, yo le digo, esto pasó el día miércoles. Y, no, en realidad fue el martes. Pero una persona que está simulando o que está mintiendo, jamás va a aceptar que se equivocó. Porque ya todo está bien aprendido, bien ordenadito. Claro, Entonces, porque hay además características para sí, sí, que son muchísimas, ¿no es Ya, cierto? Entonces, eso vemos, luego aplicamos pruebas psicométricas y también otro tipo de pruebas, pruebas endocrinas, por ejemplo. Claro, claro. Ahora, ¿y cómo evalúas o qué indicios tienes para ver si es una voluntad consciente de simular? Cuando se observa que haya una ganancia secundaria, en el amplio sentido de la palabra. Por Ya. ejemplo, evadir una responsabilidad, tener una ganancia económica, neurosis de renta se llama en los casos de la seguridad social, una ganancia afectiva, por ejemplo, ser el centro de la atención u obtener qué sé yo, el amor de alguien que está buscando, etcétera, ¿no? Sí, siempre le encontramos una ganancia secundaria, ¿no? Moisés, yo me acuerdo el año 2003, por ahí, cuando evaluaba a un procesado Montesinos en Perú, él se caía en la sala de juzgamiento en la base naval del Callao. Y todos pensaban que está simulando, pues, ¿no? Se caía. Cuando me acerqué a evaluarlo, encontré que su glucosa estaba por debajo de 70. Y sí se caía por una hipoglicemia. Y no había desayunado. Y no había desayunado porque
estaba con una crisis hipertensiva antes de su juzgamiento y puerilmente algún colega le había indicado furosemida endovenosa. Entonces le habían bajado la presión a niveles, entre comillas, normales, que para un hipertenso es una hipotensión severa. Y encima no había desayunado. Y entonces al estar en el juicio parado durante 2-3 horas, comenzaba a bajarle y obviamente se caía. Yo concluí que era una sobresimulación. Explícanos sobre las modalidades de simulación. En resumen, mire, la simulación es aparentar algo que no se es. Es lo más común. Los sanos quieren aparentar que están enfermos y los cuerdos que no están cuerdos. Es simulación. Lo contrario se llama disimulación. Personas enfermas que quieren aparentar que están sanos. Disimulan. Pues disimulan. Por ejemplo, los farmacodependientes que dejan de tomar o fumar unos días para ir al examen y parece que no han hecho nada. La metasimulación es que la persona tuvo una enfermedad y ya se recuperó, pero sigue fingiendo que la tiene, que no se recuperó completamente. Por una ganancia. Por una ganancia. Neurosis de renta le llamamos en los casos de la seguridad social. La parasimulación es que tiene una enfermedad, pero si es estigmatizante o no le conviene, la cambia y dice que tiene otra. Por ejemplo, si hay una persona que está enferma de tuberculosis y dice, ¿qué está mal? No, estoy mal de la garganta. Y a la inversa, si está mal de la garganta, ya dice que tiene una bronquitis y por eso no quiere ir a trabajar. Entonces, dice la enfermedad que es menos estigmatizante, le conviene. La hipersimulación es exagerar los síntomas cuando está siendo vigilado. Es propio de los estudiantes. ¿Cómo así? Los estudiantes están que hacen un alboroto en el salón, en cuanto se acerca el profesor, todos están leyendo, estudiando, haciendo algo que era completamente falso. Que es falso, ¿no es cierto? Hay la retrosimulación, que tuvo una enfermedad, ya se curó, pero ahora vuelve a decir que tiene la misma enfermedad. Y se acuerda cómo era. Exacto. Porque puede simular lo que vivió, pero ya no lo tiene. Entonces, sí, hay varias formas, ¿no es cierto? Entonces, hay que ver cuál de ellas se presenta. Hay una mirada incluso de combinaciones, ¿verdad? También hay combinaciones, por supuesto. Ahora, vamos a hacer algo un poco más, vamos a decir, técnico. Hay algunas pruebas que se puede utilizar, como por ejemplo yo utilicé pues el nivel de presión anterior, nivel de glucosa, algunas cosas, ¿no? Hay algunas pruebas que se pueden usar para, por ejemplo, detectar a alguien que dice no veo. Sí, por ejemplo, puede utilizar potenciales evocados, puede utilizar pruebas neuroquímicas, pues, aldolasa, qué sé yo, dopamina, etc. Hay diferentes pruebas. En líquido cefalorraquídeo, en sangre, en un número de cosas, que cada caso tiene que ser individualizado, ¿verdad? Así es. Bien. Moisés, ¿cuál es la forma de simulación más frecuente que ves en tu práctica forense? Simular algún tipo de locura. Es lo más común, ¿no? Y es uno. Y en segundo lugar está la exageración de los síntomas. Personas, por ejemplo, que dicen, lo primero más en el campo psiquiátrico, y lo segundo en el campo clínico. Por ejemplo, una persona dice, me tiró una cachetada y me aflojó un diente. Y una cachetada pues, no puede aflojar un diente, a lo mejor un puñetazo puede ser, pero una cachetada no. Claro, y a lo mejor ese diente sí se aflojó, pero estaba aflojado antes. Ya estaba antes y lo quiere hacer coincidir, ¿no es cierto? Por eso que queremos establecer el nexo de causalidad entre el hecho y la consecuencia, ¿no? Lo que sucede es que esa persona que puerilmente intenta eso, no sabe que hay toda una experiencia y ciencia detrás de ellos. Así es, y sobre todo hay formas de demostrarlo. Claro, ¿no es cierto? Incluso se puede ver hasta con enzimas cuándo fue esa lesión, ¿no es cierto? Exactamente. Dentro de la muela incluso, ¿no es cierto? Moisés, muchísimas gracias por compartir este tema con nosotros. Gracias, David, y buenas noches a todos los televidentes. Nosotros continuamos con el programa. Como vimos, con el doctor Moisés Ponce Malaver no solo conversamos sobre la simulación, la sobresimulación, la disimulación, la metasimulación y un sinnúmero de términos que pueden haber parecido para ti densos por ahora, sino que además nos dimos cuenta que teníamos muchos casos que compartir contigo, como los casos que a él y yo habíamos evaluado. Cualquier evaluador forense
tiene que estar pensando en la posibilidad que el evaluado esté fingiendo, exagerando, disimulando, forzando, incluso mintiendo. Como vimos, Moisés es un hombre con muchísima experiencia. Y una de las cosas que tenemos que diferenciar son sutilezas. Para eso también se instrumenta. Y las sutilezas se refieren a rol, la mentira, efectos o carencias cognitivas como el efecto Dunning-Kruger que hablé al inicio y obviamente las variantes de la simulación. Nosotros continuamos luego de los comerciales. That's right. Problem. Audio Jungle. Audio Jungle. Ahora vamos a ver sobre detalles de la simulación. Pero antes de continuar, quiero que te marques un esquema en la mente. Esto es la verdad. De la verdad para acá es falso y de la verdad para acá también es falso. ¿Con qué diferencia vamos a decir si estamos en este lado o en este lado de la verdad? Te lo voy a poner de otra manera. Si nosotros estamos con la verdad en este rango y estamos con la simulación acá, la simulación tiene como objetivo no decir la verdad, pero con una ganancia. Entonces, la disimulación tiene como objetivo no decir la verdad, pero sin la palabra. Pero el objetivo es una ganancia que va más allá de solo no decir la verdad. En cambio, la persona que se sale de la verdad y no es que quiere simular, sino quiere disimular, su objetivo es solo que no se note la verdad. No tiene una ganancia mucho más compleja ni profunda, solo no quiere que se note, entonces disimula. Recordando, disimular, la verdad y simular. El tema de hoy es sobre la simulación. Veamos esta parte para que tú y yo sepamos de lo que estamos hablando en mayor profundidad. Veamos esto juntos. La simulación es la acción de imitar lo que no es. Es un proceso psíquico consciente. Es una manifestación conscientemente falsa con un determinado fin. Es una mentira plástica en la cual el sujeto puede fingir, alegar, exagerar, falsear el origen y también disimular una enfermedad física o psicológica con el objeto de engañar a otros con una finalidad determinada y con un esfuerzo mantenido durante un tiempo determinado, porque busca conseguir un beneficio o provecho inmediato. Pero ahora veamos una definición académica referente a este tema. Se dice que es la actitud psíquica consciente y voluntaria, donde se representa plásticamente un determinado evento mórbido, utilitario, con intencionalidad de engañar con una finalidad.
veamos las características de la simulación. Primero sería voluntariedad, consciente de fraude. 2. Invención o alteración de los síntomas mórbidos. 3. Finalidad utilitaria egoísta. Sobre el comportamiento durante la evaluación forense que hacemos los médicos forenses, ¿qué cosa podemos observar? 1. Retención de información o falta de cooperación. 2. Sería exageración. 3. Llamar la atención sobre su enfermedad. 4. Acentúan como si fueran tontos o sorderas. También ausencia de alteración afectiva relacionada con la enfermedad que está simulando. Ausencia de perseveración de los síntomas durante toda la evaluación. También presentan incoherencia entre los resultados de pruebas y funcionalidad vital real. Manifiestan alteraciones del lenguaje no verbal. Inconsistencia de los síntomas en el tiempo. No mantienen los síntomas por periodos muy largos. También algunos tienen dificultad para fingir los síntomas fisiológicos. Son sumamente difíciles. 12 sería presentan síntomas evidentes en relación con un conocimiento previo de la enfermedad. Viene como de libro. Presentan síntomas de cuadros diagnósticos íntegros. Informan síntomas severos con aparición aguda en contradicción con el desarrollo crónico de lo que debería ser en una enfermedad real. También presentan discrepancias entre el autor del reporte, o sea, del que describe, y los archivos médicos de este mismo paciente. También hay ausencia de motivaciones psicóticas asociadas. Evidencia de complicidad. Hay también historia de engaños anteriores. Y también evaluamos sobre la inestabilidad laboral. Tú te preguntarás, ¿simulación y mentira? Bueno, la diferencia es que con la mentira es verbal y la simulación es una representación. Se utiliza fundamentalmente el lenguaje no verbal y se acompaña con el verbal. ¿Cómo podemos entonces clasificar esta simulación? Según la finalidad: defensiva, ofensiva, lucrativa, ondulatoria, ambiciosa, afectiva, exonerativa. Son múltiples clasificaciones que se pueden hacer de la simulación. Pero ahora veamos los tipos de simuladores. El simulador inculto, con el culto, el simulador sugestionable, el simulador paranoide, el simulador histérico, el simulador mitómano, el simulador emotivo, el simulador amoral y el simulador profesional. Tipos de simulación. Sobresimulación es una exageración. Metasimulación está fingiendo algo que ha remitido antes o también una prolongación de la enfermedad. La parasimulación es que simula algo que es menos estigmatizante. Una persona enferma niega que tiene eso. Es disimular. ¿Ven? O sea, hay muchas maneras que son muy parecidas y están dentro de la simulación. En la hipersimulación es cuando una persona exagera los síntomas, pero no solo está siendo, cuando no solo está siendo vigilada por el médico evaluante. También hay una retrosimulación. En la retrosimulación imita lo que tuvo, pero ya no tiene, pero sí se recuerda lo que tenía, y entonces es más difícil de detectar porque está compartiendo lo que sintió. Realmente esto da para más, pero hasta acá suficiente con este resumen. Como vimos, tenemos que tener presente que hay mucho más efecto de Dunning-Kruger cuando un forense está entrenado y se percata.
Resulta que el que está siendo evaluado no se percata de sus limitaciones cognitivas, intelectuales, formativas, informativas. Y va a pretender simular, sobresimular, parasimular, de tal forma que los forenses tenemos la obligación de estar mucho más informados, mucho más capacitados, mucho más entrenados que el promedio alto que evaluamos. También acá comentamos sobre la variante que puedes observar en la parte de simulación. La parte más sorprendente es aquella que la gente exagera. Por ejemplo, tiene un accidente y exagera por una ganancia secundaria. La sobresimulación es la parte más sencilla y lo que más se ve. Por otro lado, están los que disimulan. Esos no son un problema para los forenses. Realmente, como ellos no tienen un fin más que no se note y no tienen otro fin subalterno, los forenses no tenemos mucho contacto con ellos. Los que simulan, sí, porque su fin tiene un objetivo, que es su ganancia secundaria con un determinado una determinada retribución económica o de penalidad. Este tema es sumamente complejo. Realmente hay libros y tomos completos sobre el tema de simulación y sobresimulación, parasimulación, metasimulación, retrosimulación. Lo que hemos querido es presentarte el tema para que los exploradores tengan un buen camino inicial y los que han participado con nosotros sepan lo que hacemos los médicos forenses. Nosotros continuamos luego de los comerciales. That's right. Problems. Audio Jungle. Audio Jungle. Gracias por acompañarme hasta este segmento del programa. Quiero decirte que el siguiente programa trataremos un tema un poco mórbido sobre descuartizamientos. Realmente hay mucho por compartir sobre descuartizados y qué hay en la mente del que descuartiza. Obviamente no es muy frecuente, pero en todo el mundo se ve este tipo de cosas y vemos los forenses temas de descuartizamiento. Realmente mantente atento para que, si te interesa, podamos contar con tu presencia apenas lanzamos este programa. Recuerda, nuestro próximo programa será sobre descuartizamientos y te presentaré también un libro referente exactamente al tema y conversaremos también con uno de los autores. Hasta pronto. Gracias por acompañarme hasta el fin del programa. No te olvides de suscribirte en nuestro canal y ponerle un clic a la campanita. Nos vemos en el próximo programa. Esto fue todo por hoy. Chao.